Hola, ¿qué tal? Te habla Benito Castellano y muchas gracias por acompañarnos. ¿Sabías que, a pesar de nuestras diferencias culturales y personales, los seres humanos somos conscientes de nuestra propia existencia y destino? ¿Sabías que todos tenemos certeza de que en nuestro interior hay una conexión con algo que hay más allá de nosotros mismos? ¿Te has pasado alguna vez que te despiertas varios días de madrugada a la misma hora, digamos a las 4 de la mañana, en punto? ¿Tiene esto alguna explicación? ¿Has sentido alguna vez que alguien te sigue y te paras por un momento? Miras hacia atrás y no hay nadie. Pero imagina, estás solo en un pueblo, es de madrugada. Alguien te sigue y lo has comprobado. ¿Qué haces? Bienvenidos. Esto es un viaje hacia el infinito. El regreso hacia el inconmensurable presente, buscando respuestas, sin secretos, a la vista del más allá de nuestros sentidos. Revelaciones de hoy, con Benito Castellano y Javier Rome. Bienvenidos nuevamente. Bueno, este es nuestro programa piloto y vamos a describirlo para que no te pierdas ni un instante de lo que aquí va a suceder. Todos tenemos una conexión con nuestra conciencia. A veces pensamos o escuchamos. Unos los interpretan de una forma y otros de otra, pero en verdad todos nos hacemos preguntas a nosotros mismos o a alguien que no sabemos exactamente quién. Pero, ¿ese alguien es Dios? ¿Es nuestro ángel de la guarda? ¿Es un santo o un ser querido? Lo cierto es que muchas veces en nuestra vida terminamos hablando de alguien no físico justo cuando estamos solos y sobre todo cuando tenemos problemas. ¿Cuántas veces nos hacemos preguntas que no tienen respuesta, al menos de inmediato? Pero al pasar un tiempo, alguien nos habla y nos dice algo que confirma o da respuesta a lo que antes habíamos preguntado, o descubrimos esa respuesta en la naturaleza. ¿Cómo podríamos interpretar esas, digamos, respuestas? Vamos a ponerle un nombre. Revelaciones. Empezamos a entender de qué va este programa. Entraremos en diferentes lugares materiales y de la conciencia para desvelar secretos, encontrar respuestas. No es fácil, pero si prestamos un poco de atención a todas estas cosas que constantemente nos están sucediendo, tal vez podamos descubrir que el ser humano es algo más que solo materia, que estamos aquí para cumplir una misión o para aprender. Que el tiempo pudiera ser una fantasía porque el pasado o el futuro no existen. Solo vivimos un presente continuo. El presente es lo único real, lo único que te puede hacer sentir bien o mal. Pero está claro que el pasado es historia y que solo ha servido como una expresión de la vida para ser lo que somos hoy. Pero ¿y mañana? Mañana no existe. Bueno, quiero presentarles a mi compañero que va a estar conmigo en esta mesa en todos los programas. Él es Javier Rome. Javier Rome ha conducido el programa Nada es lo que parece en Radio Caster del Sol de Barcelona. Él es un investigador y autodidacta, también es realizador de televisión y cine y ha trabajado como profesional de salud mental. Bueno, luego le pediremos que nos cuente un poco sobre este tema. Hola Javier, ¿qué tal?
Hola, Benito. Adelante, Javier. Danos tu introducción a nuestro programa. Bien, pues vamos a ello sin más dilación. La humanidad se encuentra en un periodo de gran confusión y caos. En la cosmología hindú, el concepto de Kali Yuga es una de las 4 etapas cíclicas de evolución de la humanidad. Según esta creencia milenaria, estamos actualmente inmersos en la era de Kali Yuga, que es caracterizada por la corrupción, el materialismo y el alejamiento de los valores espirituales. Este periodo se considera el más oscuro y desafiante de todos, antes de que la humanidad comience un nuevo ciclo de purificación y renovación. Los antiguos videntes de la India entendían el tiempo como un patrón en forma de flor que contenía pétalos en varias escalas de ampliación. Tenían una visión de la ley de correspondencias que aplicaban a todas estas unidades del tiempo, al día o al ciclo anual, a la vida del hombre, los ciclos de edades o del surgimiento y fusión de las creaciones. Conocían la ley de ciclos y la de la alternancia. Veían las fases de oscuridad y de luz como un juego del espíritu y la materia en el que alternativamente uno domina al otro. Todo se mueve cíclicamente y surge del efecto de las energías duales en la naturaleza. La luna nueva es seguida por la luna llena y la luna llena por la luna nueva. Los tiempos de crisis y de conflictos son seguidos cíclicamente por épocas de paz y de armonía. Cada crepúsculo es una promesa de una medianoche, que es seguida por un amanecer y una nueva salida del sol. Desde hace millones de años, la Tierra se está moviendo alrededor del sol, y siempre, una cierta parte está la luz y otra parte la noche. De esto, los sabios concluyeron que la luz y la oscuridad coexisten en la creación y forman una unidad. En la dualidad de la creación, la ignorancia y el conocimiento, la virtud y el vicio, son sólo 2 polos del uno. Es por ello que la sabiduría enseña que es absurdo elegir un polo y rechazar el otro. Muchas personas, en este momento, desean encontrar respuestas para liberarse de la oscuridad, el caos y la confusión. Una lámpara pequeña nos ilumina el camino. En su luz podemos tomar los pasos siguientes e incluso cruzar una selva grande. La luz es el discernimiento. Un pensamiento sin discernimiento produce oscuridad interna. Esta oscuridad es ignorancia. Esta lanza un velo oscuro sobre la luz de la verdad. Se esparce a través de la cualidad del deseo, el deseo de dinero, poder, sexo, alcohol y drogas. Ellas hacen que brote el espíritu de Kali. En los Puranas se dice que al principio del Yuga, a Kali se le concedieron 5 lugares donde él podría revelar su energía. Allí donde se anhela el oro y el dinero, donde se juegan juegos de azar, en los lugares de prostitución y donde hay mucho consumo de alcohol, y también donde con regularidad se matan animales. Y Kali dijo: estos lugares son más que suficientes para propagarme. Una descripción completa de Kali Yuga se encuentra en el Mahabharata. El Kali de Kali Yuga significa lucha, discordia, pelea o contienda, y Kali Yuga está asociado con el demonio Kali,
que no debe confundirse con la diosa Kali. Sin entrar en profundidad al respecto de la cosmología hindú, paralelamente, casi todas las tradiciones antiguas, mitológicas, describen unos ciclos de evolución y decadencia. Todo apunta a que estamos inmersos en este último periodo previo a un desarrollo muy elevado en conciencia del ser humano. La era de Kali promueve la separatividad, separa a unos de otros, se vuelven más y más individualistas y pierden el espíritu de comunidad. Las familias y los sistemas sociales se desintegran. Muchos sufren de soledad y no pueden salir de ella. Cuando el hombre se inclina más y más hacia objetivos puramente materiales, su potencial interno se oculta. Tan pronto como se vuelve nuevamente al interior, la sabiduría sutil se revela lentamente. Las personas se vuelven nuevamente más centradas en el grupo y aprenden a integrarse en comunidades, porque existe fuerza en la comunidad. Todos estos hechos que vivimos actualmente no han ocurrido casualmente. Todo tiene su explicación, su origen y su causa. La decadencia que experimentamos hoy en día es una señal anticipatoria de lo que se viene. Decadencia en las artes, en la literatura, en la música que se escucha masivamente, en la escala de valores de las personas. Estamos embadurnados de un capitalismo competitivo, cuando en realidad, cada día, las megacorporaciones concentran más dinero y poder y dominan cada vez más el universo económico y también su influencia y poder en el ámbito político. Ello implica una progresiva pérdida de soberanía del pueblo. Y por otro lado, una alineación humana, una sociedad de escaparatismo donde lo que importa es la apariencia, la codicia y el poder. Cada vez más amontonados en grandes urbes y a la vez, paradójicamente, más separados. Se desconfía del prójimo, se le teme. Al momento que uno hace una seria introspección en sí mismo, nos podemos dar cuenta de los incontables miedos que nos invaden. Estos temores nos separan de nuestra verdadera esencia y también nos separan de los demás. Walter Graziano comienza así en el prólogo de su libro ¿Quién vio Matrix? Escandalosas operaciones económicas en las sombras, a veces mudas, secretas y a veces a cielo abierto, que conspiran contra la supuesta libertad de la que deberían gozar los ciudadanos de una vastísima cantidad de países, si es que estos aún existen en un sistema globalizado del mundo. Partidos políticos indiferenciados, izquierda y derecha que se entrecruzan, cambian de roles y se miran al espejo proyectando la misma imagen. Políticos cada día más parecidos, casi clonados entre sí. La verdadera democracia, si la hay, es solo remanente, para cuestiones de municipios y barrios. Solo subsisten contadas excepciones, en algunas, muy pocas naciones desarrolladas y algunos países en vías de desarrollo que están recobrándose lentamente de sus escombros y oponiéndose como pueden y mientras puedan a los dictados del nuevo imperio romano. Los pueblos en general están cada día más alejados de las grandes políticas nacionales, que, y no es un juego de palabras, nada suelen tener de nacionales. Gran paradoja de los sistemas que dicen respetar el concepto de democracia representativa y republicana. Basta con encender el televisor para ver cada vez más la repetición al infinito, a toda hora, de los crímenes que se producen en las ciudades, en las periferias, que ayudan a encubrir las verdaderas noticias que permanecen ocultas tras el efecto
hipnótico de la televisión, donde, con algunas honrosas excepciones, ya se puede ver casi cualquier basura travestida de noticiario, de programa periodístico, de espectáculo, de entretenimiento o de parodia de la propia realidad que se copia y copia a sí misma, autogenerándose. Periodistas con temor a preguntar y entrevistados que imponen, tácita o taxativamente, agendas de preguntas y respuestas casi apegadas a un guión. Este fenómeno, en varios países en vías de desarrollo, se convierte en realidad en algo mucho más siniestro, en el propio centro del nuevo imperio romano, donde el despliegue de fondos colabora a tapar con despliegue de corresponsables y derroche de dinero la verdadera información que suele encubrirse con desinformaciones, falsedades y medias verdades. Más allá de esta descripción de Walter Graciano, del punto donde nos encontramos, que por otra parte no está exenta de producir desasosiego, frustración y tristeza, este programa nace con el propósito de compartir la información para todos aquellos que están dispuestos a actuar, sobre todo en sí mismos, para tomar conciencia de cómo hemos llegado hasta aquí y tomar conciencia de nosotros mismos y qué podemos hacer y para qué. ¿Cuánto dura esta era de Kali Yuga? Interesante reflexión. Sé que no nos gusta a muchas cosas que están pasando en el mundo, pero ¿cómo salimos de esta situación? ¿Es que eso forma parte de nuestro destino, el tener que atravesar cosas que no nos agradan? Bueno, Benito, estas preguntas quizá requerirían un programa entero, ¿no? El periodo de Kali Yuga, empezando por esta primera pregunta que me has hecho, dura 1296 años. Casi nada. Sí, pero tampoco nos asustemos, esto empezó hace mucho, ¿no? Entonces hay diferentes criterios pero todos coinciden aproximadamente en poca diferencia de que nos encontramos en la parte finalísima de este periodo. Y bueno, solo hace falta ver lo que tenemos hoy en día, que bueno, para juntarlo o para ver más, estamos ante una amenaza de guerra, si no lo estamos ya. Por ejemplo, con los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania, lo que está ocurriendo en Gaza, etcétera, el sistema económico de cómo se sostiene, los países tremendamente endeudados. Tenemos una serie de ingredientes que, claro, cuando profundizamos ahí, desde una posición seria, no entrando en disquisiciones si es pues algo como se ha acuñado este término conspiranoico, etcétera, sino de una posición viendo los hechos. Claro, mucha gente se puede abrumar con todo esto, le puede sobrepasar. Entonces, creo que es muy importante esta pregunta de cómo salimos de esta situación. Para mí, principalmente, hay cosas que no, los que somos de pie de calle, cualquier persona normal, tenga los ingresos o el trabajo que sea, difícilmente podemos hacer directamente nada por esto, ¿no? En cuanto a decisiones que se toman en estos ámbitos de poder. Lo primero que podemos hacer es tomar conciencia de la situación que tenemos. Y lo segundo, creo que es tremendamente importante, y que esto lo vamos a ir abordando en programas, y vamos a poner herramientas, y van a venir personas profesionales de esos ámbitos que nos van a ayudar con estas herramientas, es el hecho de tomar conciencia de nosotros mismos. Muchas personas creerán que son conscientes de ellas mismas, pero ya hablaremos de ello, porque requiere poner muchas cosas sobre la mesa, pero nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de acciones que acometemos durante el día pues poco tienen
de original o de genuina respecto a nuestra esencia o lo que somos verdaderamente, ¿no? Una de las cosas que vamos a tocar en uno de nuestros programas, un tema, va a ser, ¿está todo escrito realmente? ¿Tenemos el destino ya establecido desde que nacemos? Esto es importante, pero bueno, sí. Continúa con la información sobre los aspectos que estarán en nuestro programa y después añadiremos algunas cosas más. Temas que vamos a tratar. Bueno, en este programa, sobre todo, tendremos dos vectores para trabajar, o dos amplias líneas para trabajar en ello, ¿no? Por una parte, iremos tratando cuestiones, por ejemplo, del origen del ser humano, nuestra especial configuración, los poderes que han estado monitorizando o influenciando este camino, quizás cíclico, que estamos recorriendo, que hemos recorrido como especie, ¿no? Y por otra parte, simultáneamente trataremos temas concernientes a la psique humana, para poder realizar la tarea de vital importancia, de autoconciencia, y a la vez podernos dotar, como decía antes, de esas herramientas que redunden en un beneficio individual y a la vez en el entorno inmediato nuestro, con la relación con los demás congéneres y sobre todo pues las personas más cercanas que tenemos alrededor. Trataremos temas como la descripción de la realidad y cómo es percibida, la manipulación que se ejerce y cómo es llevada a cabo, el origen del ser humano, tema importante, ahora luego profundizaremos un poco más como detalle, y otras teorías y evidencias al respecto, ¿no?, que nos pondrán en un lugar muy diferente a lo que nos han contado. Otro tema importante y complicado a hablar es también quién es quién dentro de los círculos de poder. ¿Quién es quién? Adelante, Javier. Sí, el quién es quién es, claro, mucha gente se va a pensar que quien dirige o lleva los hilos de este mundo pues son personajes visibles y que salen en los medios de comunicación. Pues desde mi punto de vista, desde los años que ya son casi 30 años de investigación y profundizar en los temas, pues veremos que eso nada tiene que ver con eso, ¿no? Esto, hay quien habla de una pirámide, siempre como objeto jerárquico de esa situación de poder, ¿no? Pero yo hablaría de los círculos de poder, ¿no? Pero bueno, ya profundizaremos en ello en algún que otro momento. El concepto humano, el siguiente punto, de máquina, el tema de el hombre humano, máquina programable. Sí, yo creo, a mí es uno de los conceptos que más puede chocar en un momento dado, ¿no? Porque claro, afirmar que el ser humano es una máquina o actúa como tal, bueno, no es fácil de digerir, ¿no? Sí, entenderemos qué es el ego, el alma, el espíritu. ¿Por qué el concepto ser humano? Nuestras virtudes, nuestras oscuridades, esa sombra que todos llevamos dentro, esa parte oculta de nuestro inconsciente que nos influye cada día y casi siempre sin darnos cuenta. ¿Qué podemos hacer para ser conscientes de nosotros mismos? Otro tema, aunque es una palabra muy manida y ha perdido pues gran parte de su fuerza, el amor como energía consciente en sí misma y su capacidad de transformación, trascendencia y sanación. Las llaves, por ejemplo, que hablaba Paracelso para una vida plena, la vida y la muerte o la transición a otros estados de conciencia,
el mal, el miedo, la utilización del miedo por parte del poder, las estrategias de manipulación. Y en la parte del trabajo de autoconciencia contaremos con personajes singulares que han dedicado gran parte de su vida, lo decíamos antes, a indagar, investigar y desarrollar herramientas para la autoconciencia. Tema tremendamente importante, ¿no? Y también queremos traer aquí personas como cualquiera de nosotros, que relaten su experiencia de vida, que nos van a dar consistencia a las cosas que vamos a ir explicando aquí, que vamos a ir compartiendo con todos ustedes, si nos quieren escuchar. Espero que sea así. Vamos a hacer una pausa. Radio Covivar está presentando Revelaciones de hoy. Una vista actualizada al universo de la ciencia, la medicina, la psicología y el desarrollo personal, la historia, la espiritualidad y el misterio. Presentado por Benito Castellano y Javier Rome. Con el apoyo de la asociación I+D Films y Cooperativa Covivar. Seguimos, amigos, con nuestro programa piloto Revelaciones de hoy. Revelaciones de hoy es una vista actualizada al universo de la ciencia y la tecnología, la medicina, el desarrollo personal, la historia, la espiritualidad y el misterio. Cruzaremos la información que se ve, se escucha y se lee hoy. Estos datos los analizaremos desde una perspectiva abierta, donde las opiniones estarán servidas para todos, pero con respeto, espontaneidad y sugerencias para seguir investigando, porque ¿qué será de nosotros si no investigamos? Si no buscamos la verdad que vibra dentro de nosotros y que muchas veces no somos capaces de darnos damos cuenta de que está ahí, disponible para todos, para los más sordos, escépticos, incrédulos, a lo que somos capaces de comprender. Usamos la mente para todo, porque nos da seguridad, pero ¿sabemos diferenciar lo que es real de lo que no? ¿A qué tenemos miedo? A lo desconocido, tal vez. Lo conocido nos da seguridad. Aquí vamos a profundizar en todo aquello que no nos atrevemos a enfrentar porque lo desconocemos, porque nos da miedo. La ciencia no para de mostrarnos cada día nuevos temas que nos sorprende. Más aún cuando la tecnología se cruza con la psique humana, con la medicina, con las enfermedades, con la parte fisiológica regenerativa y degenerativa del cuerpo humano. La ciencia no para en ningún momento de hacernos ver que lo que vemos no siempre es la realidad. La realidad va más allá de los sentidos. Para ello, muchos científicos profesionales y personas como tú y yo buscamos incansablemente las razones por las que estamos aquí. ¿Cuál es la función de nuestra vida? ¿Por qué nos suceden las cosas que nos sucede cada día? ¿Cuál es la meta de todo esto? ¿Por qué el bien y el mal? ¿Por qué la desgracia, el dolor y la alegría se entremezclan? Hay tanto que ver y tanto que encontrar en nuestro yo interior, como de grande es el universo donde no se encuentra el final, donde todo parece infinito. Cuerpo, espíritu, mente, alma. ¿Qué hay más allá de aquello que no conocemos? Hay tanto escrito, tantas experiencias y vivencias que nos cuesta centrarnos para entender el misterio de la vida. Revelaciones de hoy quiere dar un enfoque a los temas más candentes que nos interesan, preocupan y muchas veces nos angustia. Hay un sinfín de asuntos para la ciencia, la medicina y el desarrollo personal, donde descubriremos la psique humana, el comportamiento, las reacciones y todo aquello que nos angustia y nos preocupa, y no sabemos el por qué. Miraremos la historia para comprender en qué punto nos encontramos ahora, porque ignorar la historia es una forma de ignorarnos a nosotros mismos, ya que el ser humano suele repetir las cosas una y otra vez. ¿Estamos obligados a aprender?
pasar por las mismas situaciones es sinónimo de karma? A continuación lo seguiremos hablando. Revelaciones de hoy. La humanidad se encuentra en un periodo de gran confusión y caos. Este periodo se considera el más oscuro y desafiante de todo lo conocido. La corrupción, el materialismo y el alejamiento de los valores espirituales. Presentado por Benito Castellano y Javier Rome, con el apoyo de Radio Covivar, la Asociación I+D Films y Cooperativa Covivar. Bueno, seguimos filosofando un poco mientras nos adentramos en la temática de asuntos que nos ocuparán en los próximos programas. Espiritualidad. ¿Somos espíritu? ¿Existe la reencarnación? ¿Existe la vida antes y después de la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay de verdad en tantas historias relacionadas con este tema de la vida después de la vida? ¿Podemos creer a todos los que han vivido situaciones vinculadas con la muerte? ¿Hablar de Dios es un tabú? ¿Cómo entendemos a Dios? ¿Es una forma natural como la vida misma? Y si hablamos de Dios, ¿estamos hablando de religión? ¿O podemos verlo como algo natural, libre e independiente de lo que conocemos y nos han enseñado a la mayoría desde niños? ¿Escuchamos a Dios? ¿Cómo se puede interpretar esto? En Revelaciones de hoy queremos hablar de todo abiertamente, sin conceptos ni políticos ni religiosos, porque a fin de cuentas, todo lo que nos rodea nos invita a investigar, a analizar en todos los campos, a usar todos nuestros sentidos para intentar dejar atrás dudas que a fin de cuentas nos produce miedo cuando no sabemos, cuando no conocemos. Y sí, en Revelaciones de hoy entraremos en otros temas que seguramente a la mayoría nos interesa, como la era espacial, el universo, otros mundos, otras civilizaciones y la posible relación que hay entre otros seres y nosotros. Invitaremos a escritores de todos los temas de actualidad que nos compete, a expertos de la ciencia, la medicina, la tecnología, la investigación, para intentar despejar incógnitas a misterios que aún siguen siendo reales en nuestra vida. Bueno, Javier. Sí, Benito. Seguimos con nuestro programa. Esta vez es un programa, yo sabía que el primer programa es un poco filosófico, tiene como un contenido profundo, demasiado profundo, pero sabemos que hay muchas personas que esto les interesa, porque forma parte de la vida diaria de cada uno. ¿Qué más nos puedes contar? Sí, Benito. A ver, yo creo que el contenido que sea filosófico como punto de partida y demás, pues es necesario, como cualquier prólogo de cualquier libro, ¿no? ¿De qué va a ir este programa, no? Entonces creo que has ido relatando muy bien de todo eso, ¿no? Entonces, volviendo a los temas, y es un tema que he mencionado hace un momento, y es uno de los que a mí me causó mucha reflexión en su día, ¿no? Que es el concepto de hombre-máquina, ¿no? Si somos capaces de observarnos de una manera tranquila, sosegada, veremos que la mayor parte de nuestras acciones del día a día se basan en patrones, en cosas establecidas. Es como si estuviéramos programados, ¿no? Uh-huh. Claro, lanzo unas preguntas en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto de lo que hacemos, de lo que pensamos, es genuino? ¿Es de nuestra inspiración y esencia? ¿Soy libre si funciono en base a una programación? En la película Matrix, y quizá durante los programas yo a veces volveré ahí,
porque en esa película hay mucha información codificada y otra no tanta, ¿no? Cuando Neo le pregunta a Morfeo cuál es la verdad, en esa mítica escena, él le responde que eres un esclavo, que naciste como un esclavo. Entonces, esta vehemente afirmación de Morfeo nos lleva a una reflexión. Si no me he dado cuenta de ello hasta ahora, ¿por qué será? ¿O es que estoy dormido? ¿He estado actuando como un autómata, como un robot? ¿Y he edificado mi vida en base a unos conceptos arquetípicos, a lo que me han enseñado, condicionamientos sociales, religiosos, etcétera, culturales? Bueno, estas preguntas nos las hacemos nuevamente cuando bulle una inquietud interna en nosotros, ¿no? Por tanto, podemos deducir que hay partes de los seres humanos que reflexionan desde esta observación. Nuevamente, personas que tienen un grado de inquietud bastante alto, ¿no? Y también, pues a la vez hay una parte de seres humanos que rara vez se hacen esas preguntas o no quieren hacérselas, que esa sería otra parte, ¿no? Bueno, más allá de dictaminar nosotros o yo mismo de qué es lo más correcto, podemos reflexionar en todo ello, ¿no? Y entonces ha habido diferentes autores, filósofos, que han planteado esta cuestión. Muchos de los oyentes recordarán desde el cuento de Platón de la caverna, en ese cuento metafórico de hace más de 2000 y pico de años, exactamente, esa visión de la realidad para el que se atrevía a subirse ahí y ver que había otro mundo más allá, ¿no? Entonces, eso para mí representa esa inquietud por querer saber, por querer ver, ¿no? Entonces, volviendo a ese concepto del hombre-máquina, uno de los que lo desarrolló y creó una vía de trabajo sobre ello fue George Ivanovich Gurdjieff, que fue un escritor místico ruso de origen greco-armenio, nació en el 1877, y que influenció en gran medida a muchos intelectuales, filósofos y esoteristas del siglo XX. Él desarrolló la llamada doctrina del cuarto camino, que, por definición, es una doctrina que da acceso a la esencia del hombre sin tener que abandonar el mundo terrenal, ¿no? O la vida del día a día o cotidianamente, ¿no? Como lo que vivimos, la vida mundana, en pocas palabras, ¿no? Lo que pasa es que se empieza a vivir de una manera diferente, esa misma vida que todos vivimos hoy en día, ¿no? Eso era una alternativa a los otros tres caminos básicos y clásicos, que son el del yogi, el del fakir o el del monje, ¿vale? Con esto ya nos podemos situar un poco, ¿no? Y sin entrar en profundidad, y hablaremos en otro programa, uno de sus ejes de enseñanza, en su visión holística del ser humano, es la dicotomía entre el humano despierto, consciente, y el humano mecánico, dormido. Y este tema creo yo que es de vital importancia en estos momentos, ya que muchas personas están están expresando que están pasando por un momento de cambio trascendente que les está proporcionando una visión diferente, la manera de vivir y experimentarse, ¿no? Quizá los momentos de crisis nos sirven para eso, ¿no? Para llevar a ese cuestionamiento. Entonces, para Gurdjieff, el hombre normal para él era la mayoría de la humanidad, ¿no? Vive en un estado como dormido, como un estado de un autómata que recibe una programación, ¿no? Pero lo peor de todo eso, según Gurdjieff, es que se identifica completamente con tal máquina. Sí. Este hombre máquina no se conoce a sí mismo, según las palabras de Gurdjieff. Aunque ese hombre máquina afirma con seguridad que sí que se conoce. Porque es incapaz de reconocer que su supuesta identidad es en realidad una falsedad, un artificio que nos controla, que controla a él, ¿no? Sobre esto, Gurdjieff dijo concretamente:
El hombre nace, vive, muere, construye casas, escribe libros, no como él quiere hacerlo, sino como buenamente sucede. Todo sucede. El hombre no ama, no odia, no desea. Todo esto sucede en el hombre sin que el hombre se dé cuenta de ello. Este hombre cree en su independencia, pero en el fondo es como un objeto impulsado y dominado por sus pensamientos, emociones, estados de ánimo, hábitos, reacciones, miedos, creencias, conceptos, etcétera, etcétera. En otras palabras, toda su personalidad con la que se identifica es una especie de patrón adquirido que le empuja a actuar de forma mecánica. Esto es lo que opinaba Gurdjieff al respecto, ¿no? Bueno, como primer tema, haciendo una introducción, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ahora volvemos. Radio Covivar está presentando Revelaciones de hoy. Una vista actualizada al universo de la ciencia, la medicina, la psicología y el desarrollo personal, la historia, la espiritualidad y el misterio. Presentado por Benito Castellano y Javier Rome. Con el apoyo de la asociación I+D Films y Cooperativa Covivar. Seguimos y en este punto, pues que nos están siguiendo, muchas gracias por estar ahí. Sé que los temas son muy profundos, pero que iremos poco a poco desmenuzándolos con invitados que tendremos en el futuro y que vamos a hablar de esos temas que nos inquietan. Como vamos a estar también en YouTube, pueden entrar en nuestro canal Revelaciones de Hoy, y pueden preguntarnos o decirnos qué temas les gustaría tocar, porque estamos abiertos a todo esto. Y vamos a tener una sección muy interesante en los próximos programas, porque vamos a tener unos invitados de lujo. Vamos a tener unos invitados que nos van a llenar el corazón y nos van a hacer comprender que la vida es algo más allá, mucho más allá de lo que podemos entender o de lo que somos capaces de asimilar. Tendremos un apartado, como he dicho, muy interesante dentro del programa, porque vamos a hablar con personas que no mienten. Efectivamente, personas que dicen la verdad como lo sienten. Estas personas, ¿quiénes serán? Personas que no mienten, ¿quiénes serán? Serán los niños. ¿Cómo van a participar los niños? Ahora le voy a dejar en breve para que Javier nos dé un apunte a lo que estamos hablando. Hay temas que les preguntaremos por adelantado a los niños para saber qué tienen que decir con distintos asuntos que vamos a traer a este programa. Porque los niños es el futuro de la sociedad y son los que nos van a indicar cómo hacer las pautas para los humanos, donde realmente vamos a aprender mucho de ellos. Ya lo veréis. Sabéis que además de decir la verdad, hay niños que aún guardan información de otras vidas y nos van a sorprender. Sobre este tema hay escritores que han plasmado información muy reveladora en sus libros después de años de investigación. Contactaremos con ellos. Otro que se apasionan y que también tocaremos en este programa tiene que ver con el mundo o el fenómeno de los ovnis, pero esto lo dejamos para hablarlo a continuación. Danos un apunte sobre los niños. Sí, yo creo que es una parte absolutamente importante. Como bien decías, amigo Benito, es el futuro, es el presente y es el futuro. Entonces, hoy, que en día que
aparentemente pues igual están más protegidos que nunca, pero creo que están a merced de muchas cosas muy peligrosas, ¿no? Entonces, sobre todo de un condicionamiento y una programación, que hablábamos ahora del hombre máquina, para que los niños y adultos de mañana no tengan un criterio propio, no piensen por sí mismos. Y la verdad es que cuando te paras a escuchar a los niños muchas veces en temas trascendentales, te quedas estupefacto de sus afirmaciones o sus reflexiones. Entonces, creo que es importante traer su voz aquí. Y también, pues creo que paralelamente a eso sacaremos temas en cuanto a los peligros que se ciernen de ellos, sobre ellos, ¿no? Como lo que es en el tema de las redes sociales, esa seguridad que se necesita ahí, porque a través de ahí pues vienen muchos dolores y muchas problemáticas que yo por mi experiencia dentro de la salud mental he podido vivir de cerca. Vale, muy bien. Vamos a continúa en el punto donde nos dejaste antes, sí, para terminar esa reflexión, y le vamos a hablar a continuación sobre otro de los temas que no es nada nuevo, pero sí que le vamos a dar un giro en nuestro programa. Otros mundos. El fenómeno OVNI, también en nuestro programa Revelaciones de hoy. Adelante. Sí, Benito, yo uno de los temas que en esta presentación, en este prólogo, no me quería dejar de lado era, porque a mí es algo que me empujó fuertemente a una investigación, fue el origen del ser humano. Yo siempre, desde bien pequeñito que hablábamos de los niños, pues me cuestionaba mucho lo que me explicaban, ¿no? En el colegio y tal, era un niño un poco pues de estos problemáticos. Entonces, ¿es la vida en este planeta origen de un caldo primigenio que con una múltiple secuencia temporal y perfectamente coreografiada, ¿no? O sea, con una secuencia, un hecho causal producto del azar, como nos explica gran parte de la ciencia oficial, el evolucionismo, o es el creacionismo? ¿Cómo se originó la vida? Los científicos han estado estudiando la cuestión durante décadas y han desarrollado métodos ingeniosos para intentar averiguarlo. Claro, todos nos regimos por esa teoría, y se titula así, ¿no? La teoría de Darwin, ¿no? La teoría del evolucionismo, ¿no? La cual pues nos marca nuestro origen en el mundo animal. Por otro lado está la teoría creacionista, que viene de las religiones, ¿no? Que lo que postulan es que hay un Dios, que es el único que puede crear de la nada. Por tanto, la creación solo podría venir de él. Él creó el universo y todo lo que contiene, ¿no? Pues nosotros les vamos a presentar otra vía diferente que seguro que va a chocar mucho a quien nos escuche, ¿no? Y primero, y eso lo digo como opinión particular, que ninguna de las otras dos es correcta. El evolucionismo es erróneo y el creacionismo es limitado. La creación es algo mucho más sorprendente que un mono que se cree hombre, o la de un dios que crea un hombre que actúa como un mono. Nosotros desde este programa expondremos esa vía, que ayudará a que los oyentes puedan obtener respuestas, sobre todo, después que las pasen por su discernimiento propio, porque es tremendamente importante que, nosotros podemos contar nuestra verdad, nuestras verdades, pero nosotros las compartimos aquí. Entonces, siempre diremos, todo el mundo tiene que tener una posición escéptica, de cuestionamiento respecto a lo que se dice. Páselo por su filtro, investigue, discierna por sí mismo, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Creo que hay maneras en nuestra psique de a veces darnos respuestas, sea intuitivamente o de otra manera, que están ahí, ¿no? Y no están del todo claras, ¿no? Entonces, con esto contribuiremos a eso, ¿no? Ese sería, pues, uno de los temas, y yo, si nos da tiempo, Benito, pues añadir otro tema en cuanto al hecho del misterio,
ya que has hablado del tema de los ovnis, y con esto iría relacionado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que en los medios de comunicación hoy en día se ocultan. Se ocultan o no se han dicho o simplemente están silenciadas, ¿no? Y algunas de ellas, pues, clasificadas en los archivos de los servicios de inteligencia, del FBI norteamericano, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se sabe del centenar de submarinos que desaparecieron al final de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué pasó con la expedición militar norteamericana, británica, australiana, dirigida por el almirante Richard Byrd entre enero y febrero de 1947? Una expedición que su nombre en clave era High Jam. Participaron 13 barcos, incluido un submarino y un portaaviones. 23 aviones y 4.700 hombres. ¿Qué iban a hacer estos hombres? Toda esta flota a la Antártida a ver los pingüinos. Es increíble, ¿no? Sí, que iban a... Vale, podemos entrar que fueron pues a cartografiar, a hacer fotografías, etcétera, un continente pues que con múltiple, bueno, y una diversidad de recursos naturales, vale, pero hacía falta enviar esta armada. Entonces, esto hay documentos gráficos que registraron el acontecimiento, tenemos testimonios de la época, recordemos que bueno, pues antes el flujo de información era mucho más lenta, ¿no? Entonces se dieron opiniones, y sobre todo el almirante, antes de que llegara a su país, que luego pues se ocultó y tal. Tocaremos esos temas. Muy bien, fenomenal. Bueno, para ir concluyendo, no quiero dejar pasar alguna de las noticias que en este momento salen en los principales medios de comunicación y que también están relacionados, por ejemplo, con el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI, según el Pentágono, descartó que Estados Unidos haya encubierto la existencia de vida extraterrestre. El informe concluyó que las sospechas sobre programas secretos del gobierno se basan en informaciones vagas y rumores. La NASA estudiará los ovnis. Otra de las noticias. La NASA reconoce la existencia de ovnis y creará una agencia oficial para investigar fenómenos aéreos inexplicables. Informe del Pentágono sobre ovnis sin atribuir. El último informe del Pentágono admite que hay muchos ovnis sin atribuir y algunos presentan características de vuelo o capacidades de rendimiento inusuales. El número de ovnis se dispara. Otra de las noticias. El último informe del Pentágono admite que hay muchos ovnis sin atribuir y algunos presentan características de vuelo o capacidades de rendimiento inusuales. La mejora del sistema de detección de la NASA. Durante esta reunión, los especialistas reiteraron la necesidad de profundizar en la investigación de los ovnis desde una perspectiva científica. Para próximos programas, ¿funciona realmente el poder de la atracción? Otro de los temas importantísimos. Hay mucho escrito sobre esto. Uno de los libros más famosos es El Secreto, pero ¿vivimos en una Matrix? ¿O realmente funciona el poder de la atracción? Ese poder del que muchos hablan. Revelaciones de hoy. La humanidad se encuentra en un periodo de gran confusión y caos. Este periodo se considera el más oscuro y desafiante de todo lo conocido. La corrupción, el materialismo y el alejamiento de los valores espirituales. Presentado por Benito Castellano y Javier Rome, con el apoyo de Radio Covivar, la Asociación I+D Films y Cooperativa Covivar. La vida no puede ser feliz sin un poco de oscuridad. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. No soy lo que me ha sucedido, soy lo que he elegido ser.
Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprender aún más sobre nosotros mismos. Frases de Carl Jung. En nuestro próximo programa hablaremos de la sombra, un concepto o nombre que se le debe a Carl Jung. Entraremos en un mundo muy especial para descubrir el misterio de la sombra que al final nos llevará a saber más de nosotros mismos. Javier Rome presentará en profundidad un estudio con el que abriremos este tema fascinante. ¿Sabías qué es la sombra y cuál es su origen? ¿Cómo actúa la sombra de una persona? ¿Cómo se manifiesta y actúa la sombra en nuestra vida, en la de otros y en la sociedad? ¿Cómo influye la sombra en la vida y comportamientos de las personas? Estas y muchas otras preguntas serán reveladas en nuestro próximo programa. Les habla Benito Castellano y Javier Rome. Hasta entonces, ha sido un placer compartir con ustedes. Hasta aquí nuestro programa Revelaciones de hoy, con el apoyo de la Asociación I+D Films y la Cooperativa Covivar, presentado por Benito Castellano y Javier Rome. Bueno, pues ya está. Se ha hecho corto, ¿no? Sí, ha estado un poco yo tensionado en un momento dado, después de tanto tiempo de... Bueno, Ya. me ha pasado un tiempo después de los Ya, pero eso es últimos programas. normal. Sí, Pero bueno, ahí tenemos temas candentes, fuertes para los próximos capítulos. ¿Cómo lo ves? yo lo veo bien. A ver, estoy entusiasmado con esta nueva etapa y creo que puede dar de sí. Aparte, mismamente, mientras estábamos hablando de los temas, a mí y delante del micro es como si me entrara un entusiasmo y una energía renovada. Pues sí. Bueno, Carlos, el técnico, estaba súper feliz, ¿no? Mira cómo se ríe. El tío lo ha pasado súper bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a tomar un café ahora? Sí, yo creo que vamos a ir tomando. Yo me he encontrado muy a gusto contigo haciendo el programa. Entonces, creo que iniciamos una buena etapa y creo que puede dar de sí esto, sí. Bueno, creo que la gente lo va a pasar bien, que hay mucha gente que lo va a disfrutar y van a hacer muchas preguntas, ya vas a ver, porque esto es algo que se ve venir. Sí. Bueno, intentaremos contestarlas en la medida de lo posible, de explicarles y que les sirva, sobre todo para la reflexión y dotar de esas herramientas, como decíamos en el programa, que hemos conocido después de años de investigación, de lectura, de profundizar y de experiencias, ¿no? Sí. No, se vienen cosas buenas, buenísimas, ya vas a ver por qué, y con las entrevistas de los próximos programas. Nada, a pasarlo bien. Venga, coge todo, venga, vamos a tomarnos un café. Vale, vamos a eso.